Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una nueva historia, más aterradora que la anterior. Espero les guste, comenten y se suscriban a mi canal. También me encuentran en todas mis redes sociales como Finestra Diego. El mal de susto. La medicina científica no ha estudiado a fondo el mal de ojo y el mal de susto. Lo confunden con un malestar general y solo nos recetan pastillas, en el caso de los niños, jarabes. Pero realmente pienso que no les ha sucedido alguno de estos males. Cuando era pequeña, mis padres trabajaban todo el día y siempre me dejaban a cargo de una empleada, niñera e incluso si no había ningún familiar que pudiera cuidarme, terminaba encargada en la casa de una vecina que vivía muy cerca de mi casa. Ella provenía de la zona andina peruana y tenía muchas creencias en los seres sobrenaturales, así como en la medicina ancestral que ahí se practicaba. Esa mujer era en un inicio una buena persona que le gustaba ayudar a todos los vecinos que vivían en mi barrio. Casi siempre me cuidaba e incluso me alimentaba. Lo recuerdo muy bien, pues le gusta mucho la comida de la sierra. Ella tenía 2 hijos que en esas épocas eran adolescentes, pero no centraba su atención en ellos, pues le gustaban los niños más pequeños. Siempre peinaba mis cabellos con mucho cuidado y me contaba historias. Incluso me hacía jugar y avanzar mis tareas. En ese entonces tenía 4 años. Un día llegó a casa de esa mujer una inesperada noticia. Le comunicaron que su madre había fallecido, víctima de los atentados terroristas de aquella época. La muerte de su madre fue un hecho que le marcó en lo más profundo de su ser, pues los terroristas la degollaron, no sin antes ultrajarla, a pesar de ser una señora que vivía apaciblemente en su chacra, allá por Otusco. Así trajeron hasta Lima los restos de esa pobre mujer, que fueron velados en su casa. En aquella oportunidad me encontraba en aquella vivienda, cuando todo esto sucedió. Tenía tan solo 4 años y no me encontraba bautizada. Recuerdo que estaba sentada en una silla de esa casa, veía cómo todas las personas estaban vestidas de negro y la pobre mujer, mi vecina, lloraba desconsoladamente. No abrían el ataúd, pues decían que al unir la cabeza con el cuerpo, el cadáver tenía una forma muy desagradable. No entendía mucho sobre la muerte de esa edad, pues hasta ese momento no había presenciado lo mismo en mi hogar, así que solo me dedicaba a observar a las personas que se encontraban ahí, esperando que mi madre llegue a recogerme para llevarme a casa. En algún momento me sentía abrumada y aburrida de estar sentada, entonces decidí recorrer la casa. Me llamaba mucho la atención ver los jardines y habitaciones, pues esa vivienda era un poco oscura y casi siempre olía a humedad. Además, la vecina nunca me dejaba pasar a ese lado de la casa, siempre estaba en su patio de la entrada o en su sala. Como todo infante curioso, empecé a entrar a las habitaciones hasta que pude percibir que una sombra corrió hacia otra de las habitaciones y decidí seguirla. Vi que esa sombra se metía debajo de la cama, entonces me agaché pegando mi cabeza al suelo para observar qué era, cuando de pronto sentí que no podía levantarme y el olor a humedad aumentaba considerablemente. Incluso un olor a sangre invadía el lugar. Quería gritar, pero no podía. Sentía que algo atascaba mi garganta como si hubiera tragado polvo o pelusa. Seguía observando a la cosa que se encontraba debajo de la cama, la cual tenía un tamaño pequeño, como si fuera un balón. No parecía ser un ser humano, sino una parte del todo. Mis dudas se despejaron cuando efectivamente pude ver un rostro con la mirada perdida y rodeado de sangre. Era el rostro de la mujer decapitada. Pronto veía cómo ese rostro se quería acercar cada vez más al mío. Me sentía aterrorizada hasta que apareció de pronto la hija de la vecina que vivía en aquella casa y me levantó del suelo. Al ver que no reaccionaba, me llevó al baño y me lavó el rostro, pues pronto vendría mi madre a recogerme. Lo demás que comentaré es lo que otras personas cercanas a mí percibieron aquel día, pues no recuerdo nada más de lo sucedido. Era como si mi alma no habitara en mi cuerpo, como si hubiera viajado hacia otra dimensión. Mi madre me comentó años después, cuando era adolescente, que ese día me recogió de la casa, pero que me veía pálida.
La vecina le dijo que la disculpara porque solo había preparado el almuerzo, más no la cena, y que tal vez como no había cenado me encontraba así. Mi madre le creyó y me llevó a casa. Preparó la cena y al hablarme no encontraba reacción en mí. Me recostó en la cama para dejarme descansar. Había dormido muchas horas al parecer, pero soñaba cosas sin sentido. Me levanté en medio de la madrugada y llamé a mi mamá. Ella se acercó, observó que no podía respirar bien, entonces me llevó al baño y recuerdo que vomitaba tanto que sentía que me iba a desmayar. Me tomó la temperatura y no tenía fiebre, al parecer no era una infección estomacal. Mi madre se desveló esa noche a mi lado. Al día siguiente, mi madre faltó al trabajo para quedarse cuidándome y fue al mercado a realizar las compras. Entonces se encontró con otra vecina que también me tenía aprecio e iniciaron una conversación, en la cual esta conversación se centraba sobre mi salud. La vecina le sugirió a mi madre que tal vez tenía el mal de susto, porque todos los síntomas daban a entender eso. Fue en ese momento que dejó sus creencias religiosas a un lado y se acercó a la casa de una curandera que hasta la actualidad está viva y con buena salud. La curandera llegó a mi casa y me revisó y notó que había sufrido el mal de susto. Sin preguntarle nada a mi madre le dijo que yo había visto algo malo, como un alma, porque mi mirada estaba perdida. Procedió entonces a pasarme el papel periódico y al quemarlo empezó a reventar como si fuera popcorn. Además me pasó el huevo realizando oraciones para que mi alma volviera a mi cuerpo, pero nada funcionaba. Ella decía que lo que había visto no era una persona, sino un ser mundano, que no tenía forma humana. Pasaron 3 días en los cuales la curandera llegaba a mi casa y me realizaba una limpieza, con flores, agua florida, huevo y sus infaltables oraciones. Al 4.º día veía mi semblante mejor. Entonces realizó una última sesión y me sumergió en una tina de agua tibia, en donde roció muchas flores, me pasó la ruda mientras me bañaba en esa agua y también realizó sus oraciones. Y siempre me pedía cerrar los ojos. Yo, a pesar de no conocerla, me sentía segura con ella. Era como si su presencia alejara todo lo malo. Aunque esa mujer tenía las manos frías y arrugadas, era muy paciente con los niños. Al 5.º día ya estaba curada, pero ella quería saber si por momentos me perdía en mis pensamientos o si recordaba haber visto algo cuando sufrí el susto, pero nunca le mencioné a nadie lo que sucedió ese día. Prefería olvidarlo. Entonces, la curandera llevó a mi casa a un niño, quien era su nieto. Él se llamaba Manuel. Me dijo que seríamos amigos porque teníamos la misma edad y que tanto él como yo habíamos sufrido de lo mismo, es decir, el mal de susto. Desde ese momento, Manuel y yo nos hicimos muy amigos. Ella casi siempre nos veía jugar y nos cuidaba en el parque. Al parecer, se había convertido en mi nueva protectora. Hasta me regaló una pulsera con guairuros y unas piedritas de colores, que más adelante descubrí que eran cuarzos curativos. Ella pudo observar que mi comportamiento era normal hasta ese momento y mi madre dejó de sufrir, pues ya no se sentía asustada de que esté enferma con el mal de susto. Todo volvía a la normalidad y nunca más me llevó a la casa donde tuve el susto más grande de mi vida hasta ese momento, pues decía que cuando dormía empezaba a balbucear y le decía: mamá, no me dejes ahí, la cabeza me va a llevar, la cabeza de la mujer me va a llevar. Pasó 1 año de lo sucedido y mi madre decidió bautizarme. En cuanto a la vecina, debo decir que la muerte de su madre decapitada causó un gran trauma en ella. Entonces cambió su carácter y se volvió amargada. No salía mucho a la calle y siempre gritaba constantemente a sus hijos. Todos dejaron de confiar en ella e incluso dejaron de hablarle. Su esposo consiguió 2 empleos para no verla todo el día y cuando su hijo mayor cumplió los 18 años se fue al extranjero, lejos de su hogar. Con respecto a la curandera, bueno, pasaron los años y viajó al extranjero. Al igual que Manuel, en ese entonces no teníamos tanta tecnología como ahora, así que perdí el rastro de ellos. Sin embargo, sabemos que la curandera sigue viva, porque así lo mencionan nuestros vecinos, quienes son sus hijos. Espero que te haya gustado esta historia. Si es así, regálame un like
También puedes dejar tu comentario, suscribirte a mis redes sociales y compartir esta historia con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima historia.